¿Alguna vez se han imaginado cómo hubiera sido vivir en tiempos bíblicos? Sobre todo, ¿cómo hubiera sido ver de cerca aquellos acontecimientos que la Biblia describe? Imaginar el color y el olor de aquellas ciudades. ¿Cómo era la vida de aquellos cristianos en esos días? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué dudas tenían? ¿Qué luchas tenían? Podemos ver hoy en la Biblia algunas de las respuestas a esas interrogantes. Podemos ver, por ejemplo, en la carta que Pablo escribió a los Corintios, los problemas y las situaciones que aquella iglesia de Cristo se enfrentaba en esa ciudad. ¿Alguna vez se han imaginado qué bendición sería escuchar de viva voz del autor los motivos que lo llevaron a escribir esa carta? Pues hoy, con los avances tecnológicos de nuestra era, hemos logrado y ha sido posible que uno de nuestros hermanos en la fe pueda viajar hasta el año 55 después de Cristo para entrevistar directamente al apóstol, el apóstol Pablo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Estamos muy emocionados porque tuvimos la oportunidad de contactar al apóstol Pablo, al hermano Pablo, y hacer un viaje relámpago a su casa, en donde nos va a recibir para poder hablar acerca de algunas de las cuestiones torales importantes de la carta que escribió a los Corintios. Entonces estamos aquí, es un esfuerzo de tecnología muy especial, pero primero creo que se lo debemos a Dios, que nos ha dado la oportunidad de abrir esta puerta en el tiempo para poder tener esta conversación. Así es que estén pendientes de lo que vamos a hablar. Apóstol Pablo, no te sorprendas, es una visita muy especial que estamos haciendo. Venimos del año 2013 a platicar contigo. Seguramente se te hace una locura, pero pues Dios nos dio la oportunidad de venir a platicar acerca de la carta que escribiste a los Corintios. Pues bienvenido, gloria a Dios por ello. ¿Nos permites entrar a tu casa? Pasen. Gracias. Pues ya estamos en la casa de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo, para iniciar una serie de preguntas que amablemente nos va a responder el apóstol acerca de la carta a los Corintios, en donde hay algunos temas que son muy, muy importantes para la convivencia y el crecimiento de la iglesia. Y al igual que en Corintio tenemos divisiones, contiendas entre qué líder es mejor que otro. Algunos se dicen que son seguidores de Jaime, otros que son de Héctor, y otros no quisieran escuchar a los que no piensan que son dignos de subir al púlpito. ¿Qué nos puedes decir de parte de Dios? ¿Está Cristo dividido? Es que la cosa está en que yo he estado yendo con el hermano Cefas a escuchar la palabra, a escuchar los testimonios, y ha sido encantador. Es un hombre tan fuerte, tan decidido al hablar, con una autoridad impactante. Estoy encantada con Cefas. Perdóname que te interrumpa, que te contradiga, pero es que no has escuchado al hermano Apolos. Su elocuencia, su porte, es fabuloso escucharlo, sabe mucho. Ay, pero es como presumido, ¿no se te hace? Es como muy, muy alzado. ¿Tú qué piensas? Hermanas, me quedan sorprendidas de saber que ustedes se fijan en esas cosas tan sin importancia. ¿Acaso no han escuchado las predicaciones del apóstol Pablo? Ay, Pablo, pues sí, pero él todo el tiempo así como que es muy, muy rudo al escribir y al hablar, y ya en persona pues es como otra cosa. Con todo respeto, la facha de Pablo no se compara con el porte que tiene Apolos. Pero es que no debemos de fijarnos en esas cosas. Hermanas, tenemos que fijarnos en lo que Pablo nos ha exhortado a través de todas las palabras que nos ha dado, y cuando vino. Pues yo me quedo con Pedro. No, yo soy de Apolos, definitivamente yo no cambio a Apolos. Pues yo soy de Pablo. La enseñanza que yo les quise dar a mis amados hermanos
era sobre todo no enseñarles, sino rogarles por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivieran en armonía unos con otros. Que no haya divisiones en la iglesia, que por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. Pablo, también como en esos tiempos, en tus tiempos, hoy en día tenemos a los sabiondos, a los filósofos, científicos, estudiosos de todo que se envanecen en sus conocimientos y desprecian la cruz de Cristo. Dicen que la predicación es una locura. Me asombro de mí misma. Yo también. Somos dos eruditas, compañera. Así Hemos es. estudiado tanto, tengo doctorados, he ido por todo Roma, Grecia, el conocimiento de las ciencias, la gnosis, cosas que llenan tanto. Ay, sí, los viajes ilustran tanto. Yo ya voy por la maestría. Sí. Sócrates, La Gran Grecia. la Gran Grecia. ¿Qué tal, mujeres? ¿En qué les puedo servir? Dios las bendiga. Dios las bendiga. ¿Acaso eres de la secta de los cristianos? Crucificado. Ay, Sí, soy cristiana. No. Eso es pura ignorancia. Como dicen las Escrituras, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en la nada lo que en el mundo considera importante. Como resultado, conclusión, nadie puede jactarse jamás en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría humana para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Un miembro de la iglesia ha tenido relaciones con la mujer de su padre. Esto ha escandalizado, por supuesto, a la iglesia e incluso a los no creyentes, porque entonces dicen que en la iglesia de Dios se comportan igual que en el mundo. ¿Cómo tratar con esos asuntos, Pablo? Muchas de las veces la iglesia los deja pasar sin ver. ¿Qué decirles y cómo tratar a los pecadores que no se arrepienten? Hermana, ¿te enteraste del caso de sexualidad? Sí. Ay, La inmoralidad sexual Sí. que corre en la congregación. No. El hombre anda con la esposa de su papá. Un caso de incesto terrible. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedir. Pero nosotros Sí, vemos y sin hablar, hermano. sin hablar, porque si queremos llegar a la Sofía, tenemos que agarrar experiencias, hermano. Pues sí, y Sí. aparte el ¿A hermano dónde pues vas? sabrá. Pues vamos por allí. Ok. Qué cosa tan horrible. Al emitir mi juicio sobre este hombre en el nombre del Señor Jesucristo, que convocaran una reunión de la iglesia. Entonces, ahí debían expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Los pleitos legales son otro asunto muy delicado y muy doloroso que está viviendo la iglesia. Esos pleitos legales entre hermanos que llevan los juicios delante de los incrédulos, de alguna manera pisoteando el evangelio y la cruz, porque en vez de que los hermanos se perdonen y se amen como Cristo lo mandó, están dejando que los incrédulos decidan sobre asuntos que le competen a la iglesia. ¿Qué nos puedes o qué opinión tienes de esto, Pablo? Qué bueno que te veo. A ti te estaba buscando. Hermana, yo ¿Cómo quería estás? explicarte, pues
buscar la forma de que pudiéramos conversar. Yo sé que es... Son 6 meses que no me has pagado la renta. ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Podemos tratar este asunto frente a la iglesia? Que nos pudieran ayudar a conciliar esto. No, de ninguna manera. ¿Cómo ante la iglesia? Esto directamente se tiene que ir a un tribunal romano. Pero ten misericordia, somos hermanas, pertenecemos a la misma iglesia. No, esto se tiene que arreglar legalmente en un juicio. Discúlpame, pero nos vemos ahí. Ay, espérame, hermana. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? Sino que un creyente demanda a otro justo enfrente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo, ¿de qué manera enseñas a los hermanos a vivir en la libertad de Cristo sin caer en libertinaje? Sobre todo en el tema de qué comer, qué beber, porque siempre hay discusiones y aunque todos se sienten con libertad, algunos esa libertad la llevan más allá. Pero Leonor, ¿qué estás comiendo? Hermana, Eso- caro. Eso lo acaban de... ¿No sabes que lo acaban de sacrificar a los ídolos en el panteón griego? Pero esto lo he bendecido en el nombre de Dios y es puro. No tiene nada que sea malo. Pero qué barbaridad, estaba sacrificado a los ídolos. Eso no lo debe hacer una buena cristiana. Ay, qué En el barbaridad. nombre del Padre, yo lo he bendecido, hermana. Con esa libertad que manejas en Cristo, yo no sé qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo Dios. Puede que existan estos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Hoy en el 2013 hombres y mujeres se repudian, se divorcian por causas de fe. ¿Tú qué dices? ¿Qué te ha revelado Dios sobre este tema, Pablo? Te repudio. ¿Qué? ¿Por qué? Carta de divorcio, porque todo el día te la pasas metida Pero si te en estoy esa secta de atendiendo. cristianos. No quiero saber más de ti. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesto a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano
ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposos podrían ser salvos a causa de ustedes? Cada uno debería de seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Hay una manera de vida o un camino que supera a todas las demás. Mira, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la justicia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de las 3 es el amor. Ese es el camino más perfecto. Y a ti por este tiempo que hemos podido platicar, ha sido un gozo verdaderamente saber y escuchar de tu propia voz lo que Dios tiene para la iglesia. Y quisiera pedirte un favor, nuestro apóstol, que ores por mí para poder llevar este mensaje a mi era, con mi gente, y el evangelio que siga predicando. María. Yo me quiero despedir con las siguientes palabras. Todos los creyentes tienen que estar alerta, permanecer firmes en la fe, ser valientes, fuertes y sobre todo, hagan todo con amor. ¿Y cómo podemos aplicar esta entrevista y cómo podemos aplicar esta carta en la actualidad? Como podemos ver, en Corintio había gente de diferentes trasfondos. Algunos venían de un trasfondo judío, de un trasfondo gentil. Sin embargo, bueno, aunque la Biblia no nos pide uniformidad, sí nos pide unidad, y esa unidad solo la podemos tener en Cristo Jesús. Pudimos ver en la entrevista, podemos ver en la carta que Pablo exhorta e incluso reprende a los corintios a través de esta carta. Y bueno, lo que espera Pablo y lo que espera Dios, y lo que esperó Dios no era desanimarnos, sino todo lo contrario, alentarnos, y esto con un único fin: el hacernos crecer y el hacernos madurar, así como Pablo esperaba esto de los corintios. Así como en Corinto, en la actualidad, tu iglesia sigue diciendo: ven, Señor Jesús. Enséñame tu camino, Señor, y